Se ha visto que incluso estando en déficit calórico, tú también puedes conseguir generar esa hipertrofia muscular, esa ganancia de tejido magro. Una persona que empieza, una persona que lleva un tiempo, ¿cómo podría estructurar su rutina para que sea óptima? ¿Cuáles son los mejores ejercicios, los que tú recomiendas para cada grupo muscular? ¿Cuántos ejercicios tenemos que hacer o cuántas series por cada día, más o menos? ¿Qué es mejor? ¿Hacer mucho peso a bajas repes? ¿Poco peso a muchas repes? ¿Qué nos aporta el fallo muscular? Que la mayoría de la gente está deshidratada. ¿Cuándo hacer el cardio? ¿Antes o después de las pesas? Vamos a hablar un poquito de suplementación. Suplementación. Vaya melonazo, este es el melonazo de todos los que hemos abierto de la frutería. Joder, Cice, tío, me encantaría encontrar un entrenador personal y hacer una entrevista con él. ¿No crees que estaría guay? A mí que me encanta el gimnasio, solo que no consigo que nadie me responda ni a un WhatsApp, ni a una llamada. No sé qué voy a hacer. Anda, ¿y si notas? Oye, tú. Estoy buscando un entrenador personal. No, ya lo veo, ya. Bienvenido todo el mundo a un nuevo capítulo de Low Protocol. Yo soy Low y ya tenemos entrenador personal que nos diga mejores ejercicios, mejores rutinas, fallos comunes. Adrián Zambruno. Encantado, un placer estar aquí en tu canal. De tenerte también en el canal. Lo primero de todo, ¿quién es usted? Pues yo soy Adrián Zambruno, me dedico al entrenamiento personal, tanto online como presencial, y también soy dietista. Llevo más de 10 años lo que sería en el mundillo del fitness, entrenando y demás. He hecho deporte a lo largo de toda mi vida y bueno, pues ahora básicamente a lo que me dedico es intentar ayudar a las personas a entender un poquito más sobre este mundillo, acercarles a los hábitos saludables y que alcancen su mejor versión a través del entrenamiento y la buena alimentación. Vale, es justo lo que busco, que la gente que igual no tenga mucha experiencia en el gimnasio y la que sí tenga, pues pueda encontrar un punto en común para avanzar, porque a veces que en el gimnasio pues cuesta mucho aprender de cero. Viene un coche, continuamos. Pues básicamente es lo que busco yo en el canal, que la gente aprenda un poquito, los nuevos, y que la gente que lleva un tiempo pues sí que sepa pues pulir fallos e ir mejorando. Eso es, hilar un poquito más fino. Eso es. Entonces, lo primero de todo, ¿qué es la hipertrofia? Que sería el crecimiento muscular, ¿no? Eso es. Pues nada, básicamente la hipertrofia es la generación de tejido magro, de masa muscular, y siempre que hablamos de esto, pues intentamos que sea un crecimiento lo más limpio posible, con la mínima ganancia de grasa posible, que bueno, es básicamente lo que la mayoría de gente busca cuando empieza en el gimnasio. Vale, perfecto. ¿Y esta hipertrofia cómo se consigue? ¿Levantando peso, comiendo X cosas? Vale, pues la hipertrofia, digamos, la ganancia de masa muscular, se considera a base de que el cuerpo, a través de ciertos estímulos, que en este caso, como bien has dicho, es el entrenamiento de fuerza, genera adaptaciones para que, digamos, cuando tú te expones a cierta carga, por ejemplo, pongamos 5 kilos en un curl de bíceps, por así decirlo, pues cuando te sometes a esa exposición, a esa carga, durante un tiempo, con una tensión, con un control, unas repeticiones, unas series, etcétera, etcétera, pues tu cuerpo dice, pues para levantar esta carga la siguiente vez, genero adaptaciones. ¿Qué son estas adaptaciones? Pues la generación de tejido muscular para poder levantar esa carga de manera más eficiente. O sea, que el cuerpo se adapta a que tú vayas levantando cada vez más peso y lo va fortaleciendo para que puedas con más. Eso es, digamos que sí. El cuerpo no es tonto. El tejido muscular es un tejido que consume calorías, ¿vale? Es un tejido que consume recursos que tú le das al cuerpo. Entonces, esa ganancia de masa muscular no es nada fácil, porque al final el cuerpo no entiende de yo voy a estar más fuerte el día de mañana, entiende de sobrevivir hoy. Claro. Entonces, esa masa muscular también hay que mantenerla, como bien decías antes, pues con la alimentación y además una cosa muy importante que a lo mejor no se da la suficiente importancia a día de hoy, que es el descanso, para poder generar esta hipertrofia muscular. O sea, que la hipertrofia sería una combinación de esfuerzo en el gimnasio, de un buen descanso y de una buena alimentación. Exacto. Digamos que son los 3 pilares fundamentales, pero también es verdad que se puede matizar un poquito más, ya que siempre se ha dicho que la ganancia de masa muscular depende del aporte energético y en cierta manera es cierto, porque digamos que cuando tú tienes un entorno calórico
en el que consumes más calorías de las que gastas, tienes como un entorno más propicio para ello. ¿Vale? Pero se ha visto que incluso estando en déficit calórico, tú también puedes conseguir generar esa hipertrofia muscular, esa ganancia de tejido magro. ¿Por qué? Porque la masa muscular no solo depende de las calorías que ingieres, sino depende más como un estímulo dependiente, por así decirlo. Si ¿Vale? tú le das el estímulo correcto y te estás recuperando, eh, lo que te he dicho antes, si comes un poquito más, seguramente el desarrollo vaya a ser un poquito más favorable, pero incluso estando en un déficit calórico también podrías conseguir ganar masa muscular. Vale, que es lo que mucha gente ha pensado, que por el hecho de hacer una etapa de volumen Eso es, vas a ganar mucha más masa muscular, pero lo que tú me dices es que también incluso en déficit, que es consumir menos calorías de las que gastas, eso es. puedas también ganar masa muscular, ¿no? Sí, y de ahí viene un poco la raíz de, bueno, sobre todo es corriente que ha ido cambiando en los últimos años, porque al final esto es un espectro muy grande en el que se va investigando constantemente, que no hace falta lo que se decía antes de hacer como un superávit muy grande para hacer como una fase de volumen efectiva, sino es al contrario, es mejor hacer un superávit mucho más controlado que muy ligero, para que digamos cuando tú vayas a entrenar, descanses, comas, etcétera, etcétera, generes la máxima cantidad de tejido magro con la mínima ganancia de porcentaje graso, porque cuando tú estás en un superávit calórico, entrenando, no solo ganas masa muscular, también ganas tejido graso, porque siempre tienes un poquito de reserva que el cuerpo dice, no hace falta que vaya toda la masa muscular, sino que yo también lo almaceno porque me estás dando un extra que no estoy gastando, entonces lo almaceno por si acaso, como digo, el cuerpo es como un constante estado de supervivencia. Claro. El día de mañana no sé si voy a comer, tu cabeza lo puede saber, pero tu cuerpo, tu organismo no lo sabe, entonces Claro. siempre tiende a la supervivencia y a guardar reservas por si acaso, porque es como un constante estado de supervivencia. ¿Cómo es posible que cada 5 años más o menos cambien la forma de comer, la forma de entrenar? Altas repeticiones, bajas, subes el peso, hazlo con poco. ¿Por qué pasa esto? Bueno, al final, como yo creo que en todos los campos, hay demasiada literatura, demasiada paja, como se puede decir, y siempre está la persona que quiere reinventar la rueda un montón y un montón de veces. Sí que es verdad que se van hilando más fino las cosas y hay cosas que tienen sentido, pero luego se ha visto que incluso gente haciendo las cosas mal, según la literatura, consigue los mismos o mejores resultados que alguien que se ciñe a los últimos estudios, a hacerlo perfecto, a leer Que súper, son súper, más súper fino. científicos, ¿no? Eso es. ¿Y puede intervenir aquí la genética? Puede ser un factor que influya bastante, porque al final sí que es verdad que a nivel del desarrollo muscular, el cómo tú tengas repartido el porcentaje graso o la facilidad a nivel conectivo de tejidos, buah, me estoy aquí perdiendo un poco. No, no te preocupes, sí, también te refieres a la largura de las extremidades, que también incluso influyen cómo incide los ejercicios en ti, Por ¿no? ejemplo, la biomecánica, y Claro. no solo eso, sino que luego a nivel neuronal, los impulsos que manda tu cerebro a las acciones con las que responde tu cuerpo, tus fibras musculares, eso también depende mucho para la hora de construir musculatura. Ah, no sabía yo que a nivel neuronal también te influía Es para la ganancia de masa muscular. súper importante porque al final, cuando tú aplicas la fuerza, el cómo tú mandas esas señales y lo efectiva que sean tu conexión neuronal con tus fibras a la hora de hacer ese esfuerzo, ese gesto de fuerza, depende mucho para, por ejemplo, pues simplemente el peso que puedas llegar a levantar también. O sea, un poco la conexión mente-músculo, ¿no? También. Podría, podría ser Eso se ha así, dicho mucho siempre diciéndolo un también, poco, sí, a nivel muy genérico, pero bueno, sí, podría ser pero un queda más poco así. bonito decir mente-músculo, ¿no? Sí, pero cuando se dice eso se suele tirar más por lo que el estímulo que sientes tú entrenando más que lo que es la propia acción dentro de las fibras del cuerpo. Claro, porque eso ya es incontrolable. Claro, eso Yo el no impulso que manda mi cabeza hacia mi músculo, eso yo no lo puedo controlar. lo puedes controlar hasta cierto aspecto. Al final, cuando vas entrenando, ese tipo de señales van a ser mucho más efectivas porque tu cuerpo ya reconoce ese tipo de movimientos, pero sí, básicamente sería un poquito eso. Sería imposible digamos que lo hagas voluntariamente del todo. Vale, vamos a ceñirnos la primera parte de la entrevista al gimnasio, ¿Vale? la hipertrofia. ¿Qué es mejor? ¿Hacer mucho peso a bajas repes? ¿Poco peso a muchas repes? ¿En qué quedamos? Yo para esto mm, tengo,
te puedo dar una respuesta que creo que se podría englobar para todo el mundo, y es que sea lo que mejor te funcione a ti. Es lo que busco. Tú que al final llevas a mucha gente, el factor común que los une en cuanto a avanzar en el gimnasio es donde quiero que nos ciñamos, porque luego hay casos especiales, pero esto quiero que lo pueda aplicar todo el mundo, ¿sabes? Yo creo que tendríamos que individualizar un poco a nivel de en qué ejercicios nos estamos refiriendo, porque creo que no todos los rangos de repeticiones son igual de, no efectivos, sino que merezcan más la pena en según qué ejercicios. Entonces, por ejemplo, te podría poner un ejemplo, una sentadilla libre, que es un ejercicio que demanda mucho, es muy demandante, se mueven un montón de grupos musculares, a nivel cardiovascular también influye bastante. Entonces, a lo mejor moverte en un rango de 15 o 20 repeticiones, yendo como a esfuerzos muy altos, puede ser que no sea lo más óptimo, porque va a ser algo que te cause, te requiera demasiada recuperación, digamos. Y a lo mejor hacer una sobrecarga progresiva en ese ejercicio, a ese rango de repeticiones, sea más complicado que si a lo mejor nos movemos pues, en un rango de entre unas 5 y unas 8, por ejemplo. Que ahí sí que vas a poder cuantificar más el esfuerzo que haces, no tanto a nivel cardiovascular, y las adaptaciones que vas a tener van a ser como más realistas, porque digamos que en ese rango de repeticiones tan alto, en un ejercicio así, sería un poquito más complicado. Eso sí, siempre decir que puede ser totalmente válido y efectivo y puedes sacarle partido igualmente. Lo que pasa es que también hay que individualizar un poco el tipo de usuario que va a hacer este ejercicio, el nivel que tenga, etcétera, etcétera. Sí, porque le mandas esto a un principiante, igual te dice, lo haces tú, ¿no? Básicamente. Básicamente. Y porque ya si partimos en un principiante de que no domina la técnica, digamos que es un estímulo al que no está para nada acostumbrado, pues será algo que probablemente le cueste solo bastante el hecho de mantener la técnica a lo largo de las 15-20 repeticiones, y en cambio entre las 5 y las 8 pues probablemente sea capaz de, digamos, esa parte de concentración no perderla tanto. Por ejemplo, me imagino que en el peso muerto también este tipo de rango de repeticiones se aplique porque también es un ejercicio muy demandante a nivel del sistema nervioso, ¿no? Claro, al igual que la sentadilla, aparte de, sí, justamente a nivel de sistema nervioso es muy demandante porque se involucran un montón de grupos musculares, prácticamente desde las cejas hasta los dedos de los pies, como digo yo. Sí. Entonces, pues seguramente sería inteligente movernos en un rango un poquito más corto de repeticiones, aunque siempre digo, según en qué momento, en qué contexto, en qué individuo, ir a repeticiones más altas en ejercicios así demandantes también tienen su cabida y le podemos sacar provecho en según qué casos. Vale, perfecto. Me has comentado sentadilla, peso muerto, son ejercicios básicos, ¿no? Eso es. Luego también está la banca, que la banca sí que se podría aplicar, me imagino, que a un rango de repeticiones más alto, porque no es tan demandante, ¿no? No es tan demandante porque no involucramos tantos grupos musculares como a lo mejor en los otros dos ejercicios, o no con la misma intensidad. Entonces sí que aquí, por ejemplo, sería un ejercicio que también sigue siendo muy demandante, en el que a lo mejor un rango más elevado de repeticiones podría tener más cabida, pero también en un rango bajo de repeticiones vas a conseguir progresar y vas a conseguir muchas cosas. Creo que, como te he dicho, no me quiero casar con nadie, por así decirlo. Creo que todas las cosas que estamos hablando tienen cabida en según qué contextos y son válidos para, como te digo, según el caso en el que nos estemos refiriendo. Sí, obviamente estamos dando consejos, no podemos fijarnos en el ejemplo de cada persona que nos ve este Claro, vídeo. estamos hablando un poco de manera más genérica. Pero como primera toma de contacto o para pulir cosas, yo creo que este vídeo les puede venir bien. Sí. Vale, vamos a explicar un poquito qué es un ejercicio básico, por si la gente hemos mencionado que la banca, el peso muerto y la sentadilla lo son, que sepan exactamente qué es un ejercicio básico. Vale, cuando hablamos de ejercicios básicos, a mí me gusta decir más movimientos, ¿no? Patrones de movimiento, por así decirlo. Al final, por ejemplo, un peso muerto no deja de ser, depende el peso muerto que hagamos, es al final una extensión de cadera, ¿vale? En la que sujetas el peso pues con el torso, con los brazos. También se involucra mucho toda la parte del tronco y las piernas, por supuesto, para hacer fuerza en ese despegue. Cuando hablamos de movimientos básicos nos referimos como a la base, digamos. Al final, si me voy como un poco al press de banca que comentabas antes, el press de banca al final
es un empuje, ¿vale? Es una abducción de hombro hacia adentro, ¿vale? Extendiendo los codos cuando subimos, flexionándolos cuando bajamos. Entonces es un patrón de movimiento de empuje, que esto se puede aplicar pues en una máquina. Podrías también hacer el mismo press de banca en una máquina sentado con un enfoque horizontal. Sí. También sería el mismo patrón de movimiento, sería un empuje, un press, por así decirlo. Entonces esto sería un poco la base de los movimientos básicos, más con peso libre, por así decirlo. Es como la base de a lo que puedes aplicar luego en el resto de ejercicios, máquinas, poleas, etcétera, etcétera. Vale, tenemos ejercicios básicos. ¿Qué más tipos de ejercicios hay dentro de una rutina? Podríamos hablar de ejercicios analíticos en los que a lo mejor involucramos músculos o grupos musculares un poquito más pequeños, como puede ser, por ejemplo, como hablábamos al principio, un curl de bíceps, ¿vale? Que podría ser un ejercicio analítico en el que simplemente estamos trabajando una flexión de codo y básicamente lo principal que trabaja es el brazo. Podríamos hablar abdomen o cosas así a nivel de estabilizadores, pero básicamente lo que estamos trabajando son músculos un poquito más pequeños y que son movimientos un poquito más simples que lo que serían los básicos. Vale, ¿y hay más tipos de ejercicios? Básicamente, esas serían un poco la base, ejercicios básicos y ejercicios más analíticos. Y luego, bueno, pues ya podrías hacer un poco pues ejercicios más yéndote a algo más específico, como que sean demandantes a nivel cardiovascular, más enfocados un poquito a la fuerza, Explosividad, explosividad, Ya. velocidad, potencia, etcétera, etcétera. Vale, perfecto. Entonces, una persona que empieza, una persona que lleva un tiempo, ¿cómo podría estructurar su rutina para que sea óptima? Vale, para que sea óptima, pero te hago yo una pregunta. Iremos un poquito más fino. ¿Con qué fin, con qué objetivo o un poco el contexto de una persona? Ponme un caso, por ejemplo, un poquito más Vale, particular. una persona que... Vamos a poner una persona que no haya hecho ejercicio casi nunca Vale, y esté mal físicamente, se quiera ver mejor y se quiera también pues estar más sano. vale. Pues mira, yo lo que suelo recomendar, que la gente muchas veces extrapola el mundo del gimnasio, hay que pasarse un montón de horas, entrenar, machacarse durante mucho tiempo, creo que sería empezar a hacer cosas muy básicas. Antes de plantear ni siquiera la rutina, comenzaría por a lo mejor aprender a hidratarme mejor, porque la mayoría de la gente está deshidratada y es una cosa que simplemente aprendiéndote a hidratar, bebiendo la cantidad de agua suficiente y teniendo un buen equilibrio de electrolitos en el cuerpo, tu salud ya va a mejorar un montón antes ni siquiera de haberte planteado hacer ejercicio. Vale, Luego, si ya vamos hilando un poco más fino... vamos a parar un poquito en esto, Vale, que no contaba yo con esta respuesta, la verdad. ¿Cuánto agua tenemos que tomar para estar bien hidratados? Contando con que, bueno, mira, dímelo, en una persona que no haga ejercicio y en una persona que sí lo haga. vale, porque es diferente. Al final, la hidratación creo que no te puedo dar un número exacto, porque al final va a depender de las pérdidas que tú tengas a través pues de la sudoración, etcétera, etcétera, que tengas en tu día a día. Entonces, conforme más ejercicio hagas, más pérdidas tienes de sales y de agua, por lo cual más te vas a tener que hidratar. Entonces sería hacer un poco el balance, si ya nos pusiésemos muy exquisitos, de examinar a lo mejor un parámetro muy sencillo, que es pesarte antes de hacer el ejercicio Sí, y pesarte después, para ver cuánto agua y ahí más o pierdes. menos tendrás un poquito la pérdida de tanto de sales como de agua que tienes en peso. Claro, pero sin que tú bebas mientras entrenas, claro. Claro. Porque si no, no O, tendría sentido. o contabilizando el agua que has bebido entrenando y lo Sí. descuentas después de la cuenta que hagas. Vale, perfecto. Entonces, primero aprender a hidratarnos. Sí. Y antes de que sigas, podríamos dar una pauta básica, lo que se solía decir, ¿no? Hay que beber entre 1,5 o 2 litros. Yo siempre pongo 1 litro más de lo que te puedan recomendar y así te curas un poco En salud, ¿no? en salud, que por beber un medio litro, 1 litro más de agua, no vas a tener ningún problema. Vale, perfecto. Primer consejo, hidratarnos correctamente. Eso es. Vale, segundo consejo. Segundo consejo, si ya quieres, voy un poquito más al caso que me has comentado con la parte del ejercicio físico. Vale, Como pauta principal, si eres alguien que nunca has empezado, creo que algo muy genérico que podría valer para prácticamente todo el mundo sería empezar a introducir entrenamiento de fuerza un par de días a la semana. Creo que es suficiente para comenzar. vale, Y aparte de eso, intentar a lo largo de toda la semana tener una actividad diaria elevada. Es decir, la cantidad de pasos en la que te muevas a lo largo del día, intentarla incrementar poquito a poco. Más o menos
movernos se habla mucho de lo de los 10.000 pasos. Mítico, sí. A mí no me gusta hablar con números enteros, me gusta más moverme como en un rango de entre unos pasos y otros, porque no todas las personas tenemos el mismo contexto, el mismo tiempo, y ahí Claro. a lo mejor, pues, si te quedas un poquito algunos días en el rango bajo, no pasa nada, y si te pasas del alto, pues oye, cuanto más te muevas, mucho mejor. Entonces, Porque, perdona que te pare un sí, segundito, porque 10.000 pasos, ¿qué equivale? Más o menos andando a, que obviamente depende de cada individuo, pero a hora y media andando más o menos. aproximadamente, sí. Digamos Claro. que más o menos cada 10 minutos caminando a un ritmo normal, no, por ejemplo, como estamos nosotros ahora, que vamos bastante tranquilos, serían más o menos unos 1.000 pasos, por así decirlo. Vale, perfecto. Entonces, yo creo que un espectro en el que nos podríamos mover, que sería perfectamente sostenible para casi todo el mundo, siempre hay que individualizar, sería movernos entre vamos a ser un poco majos, entre los 8.000 y los 12.000 pasos diarios, de Vale. media, digamos. Entre eso y más 2 entrenamientos de fuerza a la semana, mm, el 99% de la población que no hace ejercicio y no hace nada, Va a mejorar, ¿no? va a mejorar y se va a sentir simplemente mucho mejor. Y lo que te digo, aparte de sentirse mejor, va a descansar mucho mejor y va a empezar a introducirse en el mundillo que deberíamos estar todos, que es de cuidarnos más y tener hábitos más saludables. Vale, un pequeño matiz. Esta persona que hace 2 o 3 días de andar ¿Vale? más 2 de entrenamiento, estos 2 entrenamientos, ¿qué deberían ser, por ejemplo? Una torso, o sea, un día un torso y otro día la pierna, o 2 full bodies, por ejemplo. Pues esto dependerá un poco de las preferencias de la persona, porque también creo que es algo muy importante que cuando vayas a entrenar hagas cosas que te repercutan pues una buena sensación o una adherencia que tú digas voy a ir a entrenar y me apetece. Pero sí, como bien dices, creo que son dos opciones muy válidas, aunque sí que creo que al solo hacer 2 entrenamientos en la semana, si decimos que nuestra semana es de 7 días, porque se pueden hacer bloques de más días, Sí, creo que lo más inteligente para dar un poquito más de frecuencia y digamos que esa persona pueda mover el cuerpo lo máximo posible en esos 7 días, sí. sería, creo que una full body sería lo más correcto. O sea, un par de full bodies, ¿no? Eso es. A lo Vale, mejor en un día enfocando al principio de la sesión lo que sería la parte del tren inferior y en la otra sesión enfocando un poquito más lo que sería el tren inferior. vale. Porque, por ejemplo, para una persona que ya lleve unos más o menos 3 años, que ya se considera novato, Eso ¿no? es. ¿Qué rutina recomendarías? Para una persona que lleve unos 3 años, vale. Sí, que está ya un poco avanzada, que ya tenga cierto tono muscular, que ya esté en la rutina de entrenar continuamente, ¿sabes? Al final, esto va a depender de. Parece que es un poco redundante lo que digo, pero del contexto de la persona para que sea lo más sostenible posible. Porque si ponemos que la persona tiene disponibilidad absoluta para entrenar cuando quiera y el número de días que quiera a la semana, No una persona promedio que tenga que trabajar sus 5 días, que quiera tener cierta vida social y que aparte quiera entrenar. yo creo que depende un poquito de la exigencia que tenga cada uno consigo mismo. 2 días sigue estando bien, pero seguramente se quede corto ya llevando tanto tiempo entrenando. Entonces te diría que entre 3 y 5 días semanales sería lo correcto o lo más ideal, por así decirlo. No siempre más es mejor, pero si lo puedes hilar bien y tener una frecuencia más alta de entrenamiento de la cual te recuperes y veas que progresas, pues mucho mejor. Vale, has hablado de la frecuencia. Ujú. ¿Qué es la frecuencia? La frecuencia, digamos, es la cantidad de veces a la semana digamos, no tienen por qué ser 7 días, pues si a lo mejor tienes un bloque de 9 días de entrenamiento, bueno, es la cantidad de veces que repetimos un grupo muscular o que entrenamos. Por ejemplo, frecuencia de entrenamiento, si entreno 2 días, mayor frecuencia de entrenamiento pues sería entrenar más de 2 días, por ejemplo. Sí, pero en cuanto a músculo, por ejemplo, si yo entreno el pecho 2 días a la semana es frecuencia 2, para que nos Frecuencia 2, entendamos todos. exactamente. Vale, entonces, ¿qué es lo más óptimo para la ganancia de masa muscular? ¿Qué frecuencia? ¿Frecuencia 1, frecuencia 2? Bueno, en esto también es como has abierto un melón muy grande en el que Ya, por eso, por eso. bueno, al final yo te voy a dar un poco mi punto de vista personal, lo que es conmigo a través de los años que llevo entrenando y lo que he visto en los clientes a los que he ido entrenando también. Y es otra vez un depende, ¿no? Muy grande. Pero sí que se ha visto que una frecuencia 1 de un grupo muscular no es lo más
correcto, por lo menos bajo mi punto de vista, ya que si tú le quisieses dar todo el trabajo que requiere de la semana a un grupo muscular, como en tu caso el pectoral, Sí, que has dicho en 2 días, pero si imagínate que en vez de en 2 días, yo todo ese entrenamiento de pectoral te lo metiese en uno. acabas Seguramente fundido. acabarías con el músculo totalmente destrozado en un día, eh, y no sacarías partido a lo mejor a los últimos ejercicios, porque ya irías con tanta carga de meter tantos ejercicios, tantas series en un mismo día, que además después seguramente no te recuperarías ni siquiera correctamente. Vale, entonces frecuencia 1 descartada. Descartamos. Vale, Entonces, yo creo que lo correcto, si quieres dar una prioridad normal a todo el cuerpo, que no te estés centrando en un grupo muscular en concreto, a nivel genérico, hacer una frecuencia 2 creo que es bastante mejor que una frecuencia 1 y creo que sería, digamos, la norma general. Con eso me quedaría. Creo que una frecuencia 2 estaría bien. vale, porque una frecuencia 2 incluso puede meterse en 3 días. Porque tú te haces una torso, otra pierna y luego el tercer día una full body y ya metes ahí frecuencia 2. No hace falta ir 4 días, es a lo que me Eso refiero. es, exactamente. Claro. Tú en 3 días podrías meter perfectamente frecuencia 2 de cualquier grupo muscular. Además, 3 días está muy bien para gente que tenga mucho lío en su vida personal y demás. Sí, de hecho, no, ya sin hablar con mucho lío, si nos vamos un poco a la gente más experimentada e incluso gente que compite en culturismo, hay mucha gente que en periodos de su año tiene etapas de solo entrenar 3 días y tiene unos resultados magníficos, porque igual es gente que, como tú dices, tiene mucho lío, pero también se mueve en la élite en su tiempo libre, por así Claro, decirlo, y no le queda más remedio que entrenar en 3 días. Probablemente esos 3 días sean más demandantes a nivel de duración de de entrenamientos, volumen, ¿no? de volumen, Claro, exacto. volumen, ¿qué es volumen? Es que quiero hablar de cosas técnicas, Vale, pero ir explicando lo que son, porque igual alguien escucha, ¿qué es volumen en el entrenamiento? perfecto. Volumen de entrenamiento, digamos que es la cantidad de trabajo, el número de series totales, ¿vale? Que también es eso, es lo que, aparte del número de series totales, pues el número de técnicas de intensidad o cosas de este estilo, ¿no? Como pueden ser drop set, rest pause, que bueno, eso si quieres profundizamos un poquito Esos son más truquitos que igual adelante. metemos un poco al final, porque una dropset para un... O Novato sea, igual no es lo más interesante, por así no, decirlo. seguramente no lo sea. Vale, entonces, volumen son el número de series que haces tú en un día, ¿no? Una En un día, jornada de eso entrenamiento. sería un volumen del día, o podríamos hablar del volumen semanal, que sería el conjunto de todas las series de un grupo muscular que hacemos a lo largo de una semana. Vale, entonces tenemos la frecuencia, que es el número de veces que entrenamos un grupo muscular por semana, más Eso o es, menos. las veces, digamos, Eso es. y el volumen es el cómputo global de ese número de series, Vale, digamos. y queda un factor muy importante que has comentado antes, que no hemos parado en él, que es la adherencia. Vale. La adherencia, está muy, muy de moda esta palabra, se me acaba pegando a mí también un poco. Eh, es, digamos, la facilidad que tú tengas para desempeñar tu rutina. Es decir, si por ejemplo eres una persona que, yo qué sé, trabajas 6 días a la semana de hostelero, trabajas durante 12, 13, 14 horas, por desgracia en este país, Sí, haciendo muchas horas extras, pasas muchas horas de pie, etcétera, etcétera, pues mm, a lo mejor si yo te pongo los entrenamientos más demandantes los días que tienes más carga laboral, pues a lo mejor eso no te va a generar adherencia. ¿Por qué? Porque vas a salir tan cansado que si encima tienes que enfrentarte mentalmente a la cosa de decir voy a ir a entrenar al peor entrenamiento de la semana, pues eso ya no te está creando adherencia. Entonces en vez de hacerte la rutina fácil, te la está haciendo difícil. A lo mejor ese día lo que más compensaría sería o hacer algo más ligero o descansar incluso. Y a lo mejor dejar ese día demandante para el día que descansamos de trabajar. Por ponerte un sí. ejemplo así un poco. La adherencia serían como las ganas que te da el hacer lo que tienes pautado, más o Aparte de menos, las ¿no? ganas, que te haga que esas ganas que tienes sean lo más duraderas posible en el tiempo y que aunque hay algún día que no tengas ganas, que no te cueste tanto, Claro, eso es, eso es. por así Que decirlo. no se te caiga el mal suelo Eso al es, ver lo que tienes que hacer después de trabajar. exacto, Vale, tenemos estos tres factores. Entonces, tenemos que una rutina de 3 días puede ser muy viable para meter una frecuencia 2. exacto, Yo, por ejemplo, hago 4 días. Yo hago torso-pierna con frecuencia 2. Hago vale, torso-pierna, torso-pierna. O torso-pierna, tiro un empuje, algo así.
Entonces, 3, 4, 5 días, ¿qué es lo que más recomiendas tú para, obviamente, vamos a volver a lo mismo, ¿no? Que depende de la persona. Pero bueno, en general, ¿cuántos días recomiendas una persona pues que por carga de trabajo no puede ir mucho o que acaba de empezar y no pueda tampoco ir mucho porque se va a reventar? ¿Qué es lo que tú recomendarías? Como bien has dicho antes, en la rutina de 3 días, si queremos, vamos a hacer un poco a desgranar una Vale, sesión con algún día menos de entrenamiento y alguna con un día más, si te parece bien. vale, Como tú has dicho, 3 días creo que es sostenible para la mayoría de la gente, siempre hay excepciones, contextos diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a poner que entrenamos 3 días con una actividad promedio diaria, no solo los días que entrenamos, sino diaria, ¿vale? Es muy importante también que los días de descanso nos mantengamos activos, sí, de entre unos 10.000, 12.000 pasos, sí, ¿vale? que no estemos tirados en el sofá, ¿no? Exacto. Vale, Pues a lo mejor un día podríamos hacer, como bien decías, una sesión de torso, podríamos descansar, vale, hacer una sesión de tren inferior, vale, descansar y en un tercer día hacer una full body en la que a lo mejor demos un poquito más de caña a la parte del torso que hemos dejado un poquito más rezagada el primer día vale, y a la parte de pierna que no hayamos tocado tanto en el día de pierna, por ejemplo. vale. Creo que eso estaría bastante bien. Luego, siempre se dice 3 días a la semana, pues imagínate que entrenamos lunes, miércoles y viernes. Mítico, sí. Pero ponte que esa semana descansas el sábado y tú te dices, oye, pues me veo bien. ¿Por qué no probaría a entrenar ese día el domingo en vez del lunes? Porque a lo mejor el lunes me tocaba entrenar, pero tengo un montonazo de cosas que hacer, tengo un montón de recaos, tengo críos si es que eres padre, etcétera, etcétera, Sí, y se me va a complicar mucho ir encima el lunes, es el día que más gente va al gimnasio porque la culpabilidad del fin de semana. eso Digo, es, ¿por qué no literal. empieza el siguiente bloque el domingo? Pues ningún problema. Eso es parte de la adherencia. La flexibilidad, La flexibilidad de saber también optimizar, digamos, tu plan en base al contexto que tienes y las cosas que te van pasando. Y eso es claro. lo que hace que al final sea sostenible a lo largo del tiempo. Vale, entonces hemos hablado de 3 días, ¿no? Eso es. Vale, Vale, si la complicamos un poquito más, venga, decimos que tenemos un poquito más de ganas y tenemos un poquito más de tiempo. Vámonos a hacer un cuarto día de entrenamiento. Vale, aquí se pone mucho más interesante y el reparto del volumen total y de la frecuencia lo podemos hacer un poquito más eficiente, por así decirlo. Y aquí sí que, como tú bien decías, podríamos hacer una torso-pierna en la que el primer día a lo mejor hagamos o torso-pierna, una de las dos, con lo que quieras empezar. vale, Al día siguiente harías la otra parte, pues si has hecho torso, harías pierna segundo día. Ya meteríamos 2 días seguidos de entrenamiento, descansaríamos a mitad de semana el miércoles, y luego haríamos pues otra vez torso y después otra vez pierna. vale, Y ahí sí que podríamos repartir un poquito más y mejor el volumen de entrenamiento y seguramente el volumen total de series que podamos hacer a lo largo de la semana sea mayor ya que tenemos un día más de entrenamiento, además con un poquito más de especificidad de lo que entrenamos en cada uno de los días. vale. Vamos 4 días. Por lo que te he Exacto. escuchado, o por como creo que te he escuchado, Ujú. está muy bien 4 días. Sí, está muy bien. ¿Meterías un quinto? O sea, quiero llegar a cuándo ya sería demasiado y no lo Vale. recomendarías, ¿sabes? ¿Meteríamos un quinto? Sí, podríamos meter un quinto, pero claro, esto, como siempre decimos, mirando el contexto de cada persona y que de esos 4 días que estamos entrenando, pues al tener un quinto día más, pues todavía podríamos a lo mejor dar prioridad a algo en concreto, por así decirlo. Vamos a poner que estamos con la misma distribución, torso-pierna, torso-pierna. Y decimos, pues mira, aun haciendo este reparto de la rutina, los brazos y los hombros, digamos que no están evolucionando todo lo que deberían, porque a lo mejor por genética pues es un grupo que tengo Más rezagado. más rezagado. Sí, Pues a lo mejor en ese quinto día podríamos meter otro poquito más de frecuencia, a lo mejor a estos grupos musculares un poquito más atrasados, ¿vale? y si hay de algo en general que no tiene por qué estar atrasado, de lo que me recupero bastante bien y puedo tolerar un poquito más de frecuencia, como decíamos, un día más de entrenamiento a la semana en vez de 2, yo lo haríamos 3, pues meterlo también en ese día, por ejemplo.
Vale, ya tenemos 5 días. Exacto. A partir de 5 días, ¿es factible? ¿No? ¿Contraproducente? Todo sería, una vez más, un depende muy grande, pero yo creo que 5 días para la mayoría de la gente te diría que es más que suficiente. Creo que sería como un sexto día, ya sería Too much, ¿no? rizar un poquito el rizo. Tendríamos ya que valorar otras cosas y que fuese una persona con un nivel bastante avanzado. Y lo que dices tú, que se puede meter 6 días en 2 semanas o en semana y media, no hace falta que sean 7 Exacto, días como tenemos, exacto. ¿no? Una de las cosas que intento yo, sobre todo con mis clientes, con la gente con mis atletas a los que llevo entrenando, es que quitemos un poco el estigma social de que la semana es de lunes a viernes trabajo, Sí, sábado y domingo es como no se puede tocar el gimnasio ni con un palo. eso es. No, porque seguramente esa rigidez de tener que meter sí o sí los entrenamientos en 5 días va a hacerte, como decíamos antes, que tengas una adherencia mucho peor al plan que estamos intentando llevar a cabo. Entonces, si damos ese pequeño extra más de flexibilidad, pues oye, lo que digo yo, ¿qué hay de malo en entrenar el fin de semana? Si es que son todo ventajas. Vas más descansado, porque a lo mejor, bueno, hay gente que trabaja los fines de semana, pero pongamos que es una persona que trabaja de lunes a viernes. Sí, Vas más descansado porque no trabajas ese día. claro, Puedes ir a la hora que quieras a entrenar. sin prisa. Los fines de semana, por suerte, para los que nos gusta entrenar los fines, hay mucha menos gente, por lo que Sí, tienes literal. mucha más disponibilidad Sí, sí, sí. y te puedes explayar más en el entrenamiento, tomarte descansos más largos si lo necesitas y además que, oye, es un día más que te mueves en la semana y todavía tienes tiempo para hacer un montón de cosas el resto del fin de semana. Vale, entonces, rutinas, 3 días para tener bien de flexibilidad, Ujú. 4 está muy bien, 5 ya depende un poco del individuo y 6 ya en casos muy concretos. Eso es, O sea, entre exacto. 3 y 4 es como lo más óptimo, ¿no? Para una persona Sí, corriente. 3 y 5 diría. Vale, 3 a 5. Perfecto. Mira, quiero que la gente vea las pedazo vistas que hay por allí, por favor. Santander. Es que esto es increíble, ¿eh? La verdad es que es una pasada. Estamos aquí en el pueblo de Langre. Es que esto es increíble, tío. Tenemos ahí el mar con la bahía de fondo, tío. Esto es Nos ha cuadrado un día espectacular también, que eso una ayuda barbaridad, mucho. sí. Vale, entonces hemos estructurado más o menos cuántos días entrenar. Ahora, vamos un poquito hacia adentro. Vale. ¿Cuántos ejercicios tenemos que hacer o cuántas series por cada día, más o menos? Vale. Más que por cada día, te lo puedo ampliar a un espectro un poquito más grande. Vamos a hablar por semanas, ¿no? Que es como la referencia que estamos cogiendo. Vale, Depende un poco de la posición de la persona, digamos, del nivel que lleve o el tiempo que lleve entrenando. Pero si ponemos como eso, gente que empieza y demás o que lleva poquito tiempo, yo establecería más o menos entre unas 10 y unas 12 series semanales por grupos musculares más grandes, como pueden ser la espalda, el pectoral, las piernas, vale. y a lo mejor movernos pues entre unas 6 y unas 9 en grupos musculares un poquito más pequeños, como podrían ser pues los brazos, los hombros de manera analítica y demás. Vale, y en cuanto a cómo dividir esas series, por ejemplo, ¿a cuántas series se debería hacer un ejercicio? Por ejemplo, un curl de bíceps. ¿Es mejor hacer un ejercicio 4 series o hacer 2 ejercicios 2 series? ¿Cómo lo dividirías tú? Vale, parece que la palabra es un poco, ¿no? Va a Siempre ser, va a ser meme, el depende. el depende, ¿no? Pero sí, pongamos, te voy a matizar un poquito antes de contestar a la pregunta, ¿vale? Claro, Digamos que el número de series va a depender un poco del tipo de movimiento que hagamos, si es más o menos analítico. La intensidad, que no hemos hablado de esto, digamos que sería como el centro, el eje de lo que tendría que girar todo lo demás, tanto el sí, volumen de entrenamiento, la frecuencia, etcétera, etcétera. Entonces, una persona que empieza normalmente no es capaz de adquirir esos grados de esfuerzo que se requieren para, digamos, la ganancia de masa muscular más efectiva, que debería ser acercarnos al fallo muscular lo máximo posible y digamos que quedarnos como ahí en órbita. No hace falta llegar por completo al fallo muscular, aunque en sujetos un poquito más avanzados sí es bastante interesante, pero digamos que
quedarnos en la órbita de esa intensidad, ¿no? De llegar a fallar, a no completar esa repetición más. Vale. Entonces, como este grado de esfuerzo no se suele llegar mucho al principio, o sea, es muy complicado porque digamos que no conoces como Tu capacidad de esfuerzo. y esas sensaciones. Y de sacrificio también, claro. También. Y de dolor, de tolerancia al dolor también. Claro. No tienes como esa capacidad al principio. Yo lo que suelo pautar normalmente son 3 series por ejercicio, y a lo mejor en cosas un poquito más demandantes, como hablábamos muy al principio del vídeo, un peso muerto, una sentadilla o algo así, a lo mejor con 2 series en las que se centre mucho en hacerlo bien técnicamente, serían suficientes. Pero bueno, Voy a hacer un pequeño matiz. dime. Porque claro, estamos hablando de series efectivas. Eso es. Porque obviamente tú cuando haces, por ejemplo, un ejercicio demandante, como puede ser la sentadilla, la banca, el peso muerto, tú no puedes empezar a tirar por el peso máximo que levantas en la primera serie. Claro, tendrías que hacer una serie de series de aproximación, digamos, que te lleven como a coger el gesto, a calentar la musculatura implicada en el ejercicio que estamos haciendo, con un esfuerzo menor, que no te represente una fatiga, para que, como bien dices, cuando lleguemos a la serie efectiva, pues podamos estar frescos y sea como la serie de trabajo que sea la de verdad, la que cuenta para progresar. Eso es. Entonces, pues antes de esa serie, pues hacemos algunas aproximaciones, por lo general, de 1 a 3 aproximaciones por ejercicio es suficiente. Vale. Si son ejercicios analíticos, con una es suficiente. Ejercicios un poquito más demandantes, pues un poquito más. Vale, perfecto. Entonces, volvemos a lo que estabas pautando, que son para ejercicios básicos. Has dicho que más o menos 2 series. Si conseguimos que esa persona tenga un cierto grado de intensidad, creo que 2 series están bien, son suficientes. Luego habría que, como siempre, individualizar. Se podría dar un poquito más de volumen en algún ejercicio para progresar también en la capacidad de trabajo, en la tolerancia que tenemos al volumen dentro de una misma sesión. Pero creo que unas 2 series en ejercicios así y 3 series en el resto de ejercicios, como digo siempre, a nivel muy general, se puede individualizar un montón. Incluso en ejercicios pequeños se pueden hacer menos series y en ejercicios más demandantes se pueden hacer más series, pero me quedaría un poquito con esa pauta a nivel general, por así decirlo. Vale, más o menos. A nivel general tenemos los 3-5 días de entrenamiento, con las 2 series en básicos y 3 series en analíticos más o menos que vamos recomendando, ¿no? Exacto. Vale, en cuanto a la intensidad, vamos a profundizar un poquito aquí y en el fallo muscular, ¿vale? Vale. La intensidad es la capacidad que tiene una persona para esforzarse en un ejercicio, Vale, ¿no? exacto. Llegando a que le cueste mucho la última repetición de cada serie, pero sin llegar a fallar en ella. Incluso llegando a fallar. Y aquí podemos matizar. Es como algo que a lo mejor cuando empiezas en el gimnasio es algo como que asusta un poco el hecho de fallar, ¿vale? Y hay que también pensar que en qué ejercicios Claro, fallar. fallar. La Es decir, sentadilla, es un ejercicio a lo mejor no muy recomendable para fallar, pero por ejemplo, si en un curl de bíceps, vamos a poner como los 2 mismos ejemplos todo el rato, ¿no? sí, Pues tú llegas ya en esas repeticiones que te cuesta y acabas fallando, a nivel de riesgo, por así decirlo, versus beneficio, el riesgo no es muy... Si lo has estado haciendo con una misma técnica, sí, sin pegar tirones, controlando bien la carga de principio a fin de la serie, te renta. es creo que bastante rentable si Además, lo que es tu objetivo es Sí, la máxima ganancia de masa muscular. porque si fallas, puedes soltar el brazo, incluso tirarlo al suelo en un Eso caso súper extremo, ¿no? Pero la sentadilla se te cae el peso encima. O la banca también es peligrosa, la La verdad. banca también es peligrosa, siempre lo que digo yo, si vas a hacer press de banca, que siempre tener a un compañero de entreno que te Sí, vas a sí, evitar sí. sustos. Yo he visto como una persona se le cayó la barra en la boca, tío. Dios. Sí, sí, que la banca hay que tener mucho cuidado con ella y si te ves con dudas, antes es mejor preguntar a alguien que te eche un cable que tirar tú, vamos, sin conocimiento sin ninguno. ayuda, eso es. Vale, entonces, el fallo muscular. ¿Qué nos aporta el fallo muscular? O el hecho de estar cerca del mismo, a nivel de ganancia muscular. ¿Por qué ocurre esto? A nivel de infinidad de estudios y literatura, se ha visto que, digamos, el músculo, para crecer, necesita un estímulo. Seguramente al principio no te haga falta estar muy cerca del fallo, pero conforme te vas haciendo más experimentado, el hecho de tú acercarte o llegar incluso, como hemos comentado en algunas ocasiones, al fallo muscular,
es como la manera más efectiva de tú generar esa hipertrofia muscular en el cuerpo. Entonces, a nivel general, si quieres ganar mucha masa muscular, vas a tener que acercarte al fallo mucho. Vale, para que el cuerpo como que vaya creando adaptaciones, Eso es, ¿no? Y vaya generando más músculo porque entiende que tú en tu día a día tienes que levantar cada vez más peso. Entonces, claro, pues lo que va a hacer es aumentar tu masa muscular para que esa fuerza también aumente. exactamente. Porque em, la ganancia de masa muscular también conlleva ganancia de fuerza o son cosas independientes. Te diría que a efectos prácticos es directamente proporcional, pero también influyen mucho las adaptaciones que tú tengas a nivel de tejido conectivo, como hablábamos hace un rato. Sí, El hecho de tú tener buenas conexiones neuronales hace que tú también seas capaz de levantar más peso, aplicar la fuerza de manera más eficiente, por lo tanto, ganar fuerza. vale, entonces hemos hablado un poquito, ya tenemos nuestra rutina estructurada en cuanto a la plantilla, ¿no? ¿Vale? Exacto, tenemos como el esqueleto ya. Eso es. Entonces, ¿cuáles son los mejores ejercicios, los que tú recomiendas para cada grupo muscular? Vamos a ir de pectoral, pierna, espalda. Y luego, si no, comentamos un poquito también a nivel de bíceps, tríceps, cuádriceps un poco más analíticos. ¿Te parece? Vale, perfecto. Pues tú vete me desgranando y Vale, yo por te voy ejemplo, diciendo. para la espalda, Vale, ¿qué ejercicio no puede faltar en tu rutina de espalda? vale, vamos a hacer parece que es como el vídeo de los matices, pero digamos que la espalda no es solo un grupo muscular, sino que es un conjunto de muchos grupos musculares. Tenemos Vale. trapecios, Yo dorsales, también te aprecio, tío. erectores, yo también, Perdón. erectores espinales, la zona de la espalda baja, zona lumbar. Entonces, partiendo de que tú me dices cuáles son los mejores ejercicios para la espalda. En general, que En engloben general, esos pequeños vale, grupos digamos musculares que que hay comentas. ejercicios que engloban, bueno, en general, no puedes separar, aislar por completo un músculo, siempre que vayas a trabajar una musculatura, entre comillas en concreto, siempre va a haber alguna otra musculatura secundaria que también se involucre. Vale. Entonces, para la espalda, como es un conjunto de muchos grupos musculares juntos, ¿Sí? mm, yo creo que me quedaría con una bisagra de cadera, lo que sería cualquier variante de peso muerto. Vale. Rumano, Eso es. convencional. Eh, una variante de remo horizontal, es decir, tanto puede ser como en polea, puede ser con barra, en alguna máquina con este tipo de patrón de movimiento. Vale. Y luego me quedaría pues con una tracción vertical, ya Un jalón, sea una un dominada. jalón, eso es, o algo en máquina que sea como traccionar desde la parte de arriba. Claro, horizontal es esto, Eso es. o incluso si estás de paralelo al Claro, suelo sería eso es. esto, Horizontal respecto al al torso tronco, estamos eso hablando, es. ¿vale? Y luego, pues vertical sería Exacto. este eje, sí. Pues, digamos, con un patrón de movimiento, digamos, con una variante de cualquiera de estos patrones de movimiento, tendríamos un trabajo de la espalda por completo. Ahora ya podríamos rizar el rizo, si sería, Con agarres claro, llevando los codos más cerca del cuerpo para involucrar más los dorsales, más más abierto para la abiertos parte para alta. toda la parte de la espalda alta. Pero bueno, básicamente la espalda sería eso. Y muy importante, antes de seguir con el resto de ejercicios, escoge ejercicios que te motiven y con que tengan algo de coherencia, pero que a ti te repercutan como unas ganas de progresar, de ir a hacer ese ejercicio. Seguramente vas a tener mejores resultados que si vas a hacer algo como por obligación, algo que no te gusta y que esté diseñado a la perfección absoluta. Un poco la adherencia, ¿no? También, Eso lo es, que hemos también. comentado antes. Sería básicamente todo es un poquito en base a eso. Vale, perfecto. Vamos con el pectoral. Pectoral. Sí, Vale. El pectoral, bueno, músculo muy deseado, ¿no? Y problemático para desarrollar por la mayoría del género masculino. sí. He visto gente con rutina de pectoral 5 días seguidos. ¿Lo puedes creer? La pierna no se toca, ¿no? Eso es. Pues básicamente en el pectoral lo que haría sería trabajar en diferentes planos de inclinación. Es decir, desde un punto de vista plano por completo, ¿vale? De la posición de la caja torácica, como por ejemplo sería, como has dicho, el press de banca en un banco plano de toda la vida. Sí, Ese sería, ¿vale? Pues
una inclinación totalmente, pues eso, plana, ¿vale? Sería totalmente horizontal. Luego, escogería un ejercicio en una inclinación de unos 30 grados aproximadamente para ir trabajando un poquito más lo que son las fibras superiores del pectoral, y cogería otro plano un poquito más inclinado, ya de unos 45 grados y un poco más en adelante, ¿Vale? para tocar todavía La porción clavicular. eso es, el haz clavicular, ¿vale? Que sería como Vale. la parte más superior del pectoral. Yo nunca había escuchado esto de que, porque, por ejemplo, yo lo he inclinado, siempre lo hago en el mismo nivel de inclinación. Obviamente en el de la banca con barra, no, porque ya está en el suelo. O sea, ya Sí, está. quitando que sean bancas que se puedan Eso es, regular. pero yo siempre que lo puedo reclinar a mi gusto, lo pongo siempre Ujú. como en los mismos agujeros, que es la inclinación, como tengo yo la referencia de la inclinación. Pues creo que esto es, sería como la base, ¿no? Para desarrollar, tener un buen desarrollo del pectoral, que además tiene algo bueno, que siempre que trabajamos con algún patrón de empuje, ¿vale? De abducción de hombro, ya sea en un plano más plano o inclinado, también se lleva mucho trabajo el deltoides anterior, que es una de las cabezas del hombro. Sí, Entonces, seguramente a esta parte del cuerpo no haga falta destinarle como un trabajo tan específico, porque en este tipo de patrones de movimiento ya le estamos metiendo bastante trabajo. vale, hombro anterior es la parte frontal del hombro. Esto. Eso es. Porque es que siempre que decimos anterior, posterior, igual la gente que no está muy... Anterior, básicamente la parte de delante del cuerpo; Eso es. posterior, toda la parte de atrás. Eso es. Y por ejemplo, en el pectoral meter un declinado, que es como otro tipo de eje, ¿no es tan recomendable? Unos fondos, un press una banca declinada. Podría tener cabida y sería bueno para, digamos, acabar como ese desarrollo del pectoral, pero yo, hablando bajo mi punto de vista, Vale. creo que con los 3 planos que te he dicho de trabajo, creo que son suficientes. Si Vale. ahora bien tienes esa parte un poquito más rezagada, por así decirlo, y le quieres dar ya ese estímulo extra a esa zona, perfectamente podríamos meter un plano más declinado para incidir un poquito más en esas fibras inferiores del pectoral. Vale, vamos a ponernos un poco más técnicos en el pectoral, que a la Vale. gente le gusta. Has hablado de empujes, Ujú. pero la elongación para el pectoral, elongación, entendamos como elongación, ejercicios en los que tú contraes el pectoral que nos mediante el empuje. Vale. Al final, esto siempre se ha diferenciado, ¿no? Como lo típico de apertura express, apertura express. El ejercicio, el movimiento es exactamente el mismo. Digamos, el pectoral, o en general todo el cuerpo, Sí, no difiere entre unos ejercicios u otros, difiere de patrones de movimiento. Al final, la diferencia que hay entre un press y unas aperturas, ¿vale? Es simplemente que la carga de trabajo que estás desplazando está más lejos de tu cuerpo. Por lo tanto, en un press, al tenerla más cerca, sí. somos más eficientes, por lo cual en la mayoría de presses, no sé si habrá alguna excepción, vas a mover más peso que en una abducción, porque tienes el peso más lejos del cuerpo y tú lo que vas haciendo es acercarlo. Entonces eres menos eficiente a la hora de hacer fuerza. Pero a efectos prácticos es una abducción de hombro, así que es prácticamente lo mismo. Espera, me estoy riendo porque has pisado una mierda. ¿La llega a pisar? Mira. Ahí. A ver, levanta el pie. Pero da igual, porque luego vas a mi coche, o sea que tampoco te preocupes mucho. No, encima estaba seca, pero es que no podía evitar reírme, perdón. Vale, pues yo sí que noto que los de elongación se me congestiona más el pecho, como que lo siento mucho más que en los empujes. Simplemente será porque a lo mejor al llevar la carga más separada, digamos que en la fase de estiramiento incides un poquito más en lo que es esa porción de contráctil del músculo, ¿no? Aquí al final. Y luego, al llevar una carga un poco más reducida, que no requiere a lo mejor de tanta demanda a nivel de estabilización, Claro. digamos que eres como un poquito más consciente, es un poquito más analítico, por así decirlo, que a lo mejor un press que es más global Sí, te entiendo. y más básico. Vale, perfecto. Tenemos espalda, pectoral. Vamos al hombro, que también así lo unimos un poquito con el pectoral. Vale. Para el hombro, particularmente yo, que he sido una persona que lo ha tenido y lo sigo teniendo, es como la parte más rezagada que tengo del cuerpo. Me dejé de obsesionar por hacer un montón de presses militares
porque ya con el pectoral, como decía, la parte del hombro anterior tiene 3 cabezas, hombro anterior, el deltoides lateral y el deltoides posterior. El deltoides anterior, con lo que hemos dicho el pectoral, ya se lleva un trabajo bastante efectivo. Lo que te diría para desarrollar el hombro, variantes de elevaciones laterales, Eso hago yo, sí. con mancuernas o en polea, en máquinas, con diferentes perfiles de resistencia, que te cueste más al principio, ejercicios que te cuesten un poquito más en acortamiento al final del movimiento. Básicamente sería un poquito lo que te puedo recomendar a nivel de deltoides lateral. Vale. Si luego nos fuésemos al deltoides posterior, Que, perdona, el posterior también se entrenará con la espalda, ¿en cierto modo o no? en cierto modo, se lleva bastante estímulo con la espalda, pero es un músculo que yo a lo largo de todo el tiempo que llevo entrenando me he dado cuenta que soporta una cantidad de trabajo muy grande y una frecuencia de entrenamiento también muy alta. Incluso llegándolo, si lo repartes bien, a entrenar en días consecutivos porque se recupera bastante bien. Vale. Entonces, es una musculatura pequeñita, pero que da como una estética y un tamaño y una redondez al hombro que queda muy bien, la verdad. Sí. Entonces, para este tipo de musculatura, como en el pectoral, por ejemplo, trabajamos la aducción de hombro, ¿vale? Que sería como llevar el hombro hacia aquí, pues para el deltoides posterior sería lo contrario que en el pectoral. Tendríamos que trabajar abducciones de hombro, es decir, llevarlo hacia detrás. Lo puedes hacer en la típica pec deck reversa, por ejemplo, lo puedes hacer desde un plano de poleas cruzado, Pájaros también con mancuerna, con ¿no? mancuernas también, o incluso, pues si si lo quieres hacer desde un plano más estable, ¿vale? Intentando evitar esos trampeos, pues con 2 poleas desde abajo, pues también Sí, podría ¿no? ser, eso es. Vale. También podría ser un... Gracias, que viene el coche. Vale, que es que de hecho yo opino que el hombro es igual el músculo que más percha le da a un hombre. Posiblemente sí. O sea, y encima... En conjunto con la espalda, creo que son como la estructura, es como el chasis Eso es. del torso. En general, bueno, tanto Uy, perdón, que no te he avisado de esto. tanto para hombres como para mujeres también, que al final nos da como esa estética, ¿no? Pues de tener un poquito más De de amplitud. percha. Sí. Eso es. Y también decir que cuidado con el hombro, no hagáis locuras con el hombro, porque mucha gente se lo lesiona. Son lesiones que duran mucho en el tiempo, que cuesta mucho recuperarse y que te afecta a todo el entrenamiento, porque el hombro es el eje de... Sí, es una articulación que al final no tiene esa sujeción que puede tener una rodilla porque está envuelta por una cápsula por completo, pero bueno, si hacéis un entrenamiento en el El que coche. os centréis bien técnicamente en las cosas y en ir progresando poquito a poco, no tenéis por qué tener ningún miedo a entrenarlo bien y intenso. Eso es. Perfecto, vamos ya con la parte inferior, ¿no? En cuanto a músculos más o menos grandes. Uh-huh. ¿Qué dividimos? Pierna, parte delantera, anterior. Podríamos o trasera. hacer lo mismo que hemos hecho con el torso, dividirlo un poquito en la parte anterior y en la parte posterior, ¿vale? Y en la parte anterior, pues básicamente tendríamos como grandes protagonistas los cuádriceps, ¿vale? Y vamos a incluir aquí también la musculatura del aductor. La parte interna. Eso es, del muslo, ¿vale? Bueno, pues para esta musculatura, ¿qué es lo que te recomiendo? Te recomendaría un patrón de sentadilla, es decir, de flexión de rodilla, ¿vale? Prensa, jaca, Eso es. más o menos, ¿no? Eso es, en la que maximicemos la flexión de rodilla, lo que yo digo siempre, al flexionar la rodilla, digamos que se quede en la parte posterior de la pierna lo más cerca de nuestros gemelos. Un ejercicio, romper lo que se llama, perdona, romper lo que es la paralela, ¿no? romper Los 90 grados. romper la paralela, ¿vale? Respetando, eso sí, la movilidad de tobillo y de cadera de cada una de las personas. Sí. Pero bueno, básicamente me centraría en progresar en algún patrón de sentadilla general, pues ya sea una sentadilla libre, una sentadilla jaca, una sentadilla en multipower. Y por ejemplo, eso sería como la base, ¿no? Digamos, para los cuádriceps. Luego, podríamos ir un poquito más allá. El aductor, que es una parte del cuerpo que da mucho tamaño, sí, haría un patrón de sentadilla o de press, como podría ser una sentadilla búlgara o una prensa unilateral. Vale, que unilateral obviamente es
la prensa, en vez de hacerla con 2 piernas, lo haríamos con una, y ¿vale? luego con Centrándonos otra. bien en ese recorrido y sería como en esa parte pues activaría bastante esta zona. ¿Vale? Y luego, ya que en estos dos tipos de patrones, ya sea tanto en el patrón de sentadilla como en un patrón de prensa o de sentadilla unilateral, como hemos dicho, la sentadilla búlgara o lo que sería la prensa unilateral, no conseguimos como un acortamiento total de lo que son los cuádriceps, que este tipo de acortamiento solo lo logramos en un patrón de extensión de rodilla, ¿vale? Desde una posición con la cadera flexionada, es decir, sentados, que Vale. podrían ser la típica máquina de extensión de cuádriceps. Aquí yo he visto que para hacer la extensión de cuádriceps, que efectivamente es sentarte y con las piernas empujarlas para arriba. Que Eso también es. se puede hacer pues, con las 2 piernas o unilateral, que me parece también muy interesante. Ujú. Pero tú, el tronco, ¿cómo debes tenerlo? Yo he escuchado que en vez de tener el tronco recto, sentado en 90 grados, que es mejor que te pongas un poco para atrás. ¿Esto es cierto? No es que sea mejor o peor, sino que hay una parte del cuádriceps, que es el recto femoral, que digamos que necesitas tener la cadera extendida y hacer un patrón de extensión de rodilla, ¿Vale? para trabajarlo por completo. Entonces sí que podría ser interesante para completar el otro trabajo, el trabajo que no nos dan los ejercicios que hemos dicho antes, Sí, pues a lo mejor posicionar la parte del respaldo un poquito más atrás eso es. para nosotros partir con la cadera extendida e inmovilizada y solo hacer el gesto de extensión de rodilla. Vale, perfectísimo. Entonces, estos 3 para el cuádriceps. Para el cuádriceps, sí, y aductor, digamos ahí un poco mezcla. Vale, entonces has dicho algún press o algún ejercicio de extensión de cadera, ¿no? Eso es, digamos, un Como patrón de sentadilla. prensa, jaca, la propia sentadilla. Ujú. Luego uno, que serían búlgaras, me has comentado más o menos, ¿no? Sí, Sentadilla. unilateral, que bueno, Eso es. lo bueno de estos dos ejercicios que he comentado, o por ejemplo vamos a centrarnos un poco más en las búlgaras, es que es un ejercicio, bueno, también los patrones de sentadilla son tan multiarticulares que también se lleva algo de trabajo la parte posterior, sobre Ese todo glúteo, en lo ¿no? que sería en cuanto al glúteo. Entonces, no podemos como aislarlo tan por completo, pero creo que sería como para hacer un trabajo muy correcto de todo, creo que serían para mí los mejores ejercicios. Vale, perfecto. Entonces, la parte trasera, quitando el glúteo, porque se activa con la extensión de cadera de la parte. Bueno, pero lo podemos incluir también aquí, Vale, porque es como algo compuesto que se involucra en ambos grupos musculares. vale. Como dije para espalda, es digamos, la parte posterior, también cadena posterior se considera a lo que serían los isquiotibiales, el glúteo y demás. Vale. Incluiría aquí también, digamos que me cojo de comodín, el peso muerto de los ejercicios de espalda, para trabajar, digamos, toda la zona en estiramiento de los femorales. Cierto, porque el peso muerto trabaja tanto la espalda como la Como pierna. eso es, como la pierna, ¿vale? El glúteo, el aductor también trabaja bastante con el peso muerto. Sí, Es un ejercicio muy completo. Entonces, me lo quedaría para aquí, a lo mejor haciéndolo un poquito más específico. Si a lo mejor en el peso muerto para espalda estamos haciendo un peso muerto convencional, pues aquí, si quisiese aislarlo, entre comillas, porque es muy genérico el ejercicio, sí. un poquito más, pues a lo mejor iría a un peso muerto rumano o a un peso muerto piernas rígidas, que son variantes Un de peso bisagras muerto de rumano es cadera. básicamente como un peso muerto convencional, pero No, digamos que en el peso muerto convencional tú sí que abusas un poquito más de flexionar las rodillas conforme llegas a la parte de abajo Sí, y sales desde la parte de abajo del suelo con las rodillas flexionadas. sí, En un peso muerto rumano, para mí lo ideal sería sacar la barra desde el soporte, sí. y en lo que nos tenemos que centrar es en el gesto de cadera, es decir, en llevar la cadera hacia detrás conforme vamos bajando, Eso es, sí, sí. y digamos que como consecuencia la barra baja y a la hora de subir la barra sube porque nosotros llevamos la cadera hacia adelante con una ligera flexión de rodilla pero sin abusar de ella, siempre Sí, buscando la máxima tensión en la parte de atrás de la pierna. a eso me refería. Y luego están piernas rígidas, que es literalmente, pues. Sería muy similar al peso muerto rumano, con el componente de salir desde el suelo, desde el del peso muerto convencional. Aunque también se puede hacer un peso muerto rumano saliendo desde el suelo, simplemente sacarías la primera repetición en vez de desde el soporte, desde el suelo, y seguirías. Por piernas rígidas, básicamente sería como el peso muerto rumano, lo único que al final del recorrido, en vez de no tocar y llegar al suelo,
reposamos la barra abajo y volvemos hasta arriba, Eso es. pero sin la flexión de rodilla y de cadera que metemos en el peso muerto convencional. Claro, y estos dos sí que se pueden hacer con mancuernas. El peso muerto convencional es con barra. Sí, sería con barra y con unos discos a una altura más adecuada. Eso es, vale, entonces rescatas el Bueno, peso muerto. el piernas rígidas sí que también tendría que ser con barra. El peso muerto rumano Ah, es verdad, sí. sí podríamos hacerlo con mancuernas u otro material. Tienes razón, correcto. Vale, entonces dejas el peso muerto convencional para la espalda y rescatas una variante del peso muerto convencional, que sería el peso muerto rumano, para meterlo en la parte... Sí, aunque he de decir que tanto el peso muerto piernas rígidas como el peso muerto rumano creo que tienen un trabajo más efectivo lo que es a nivel de espalda también que el peso muerto convencional por el hecho de estar en tensión constante y no, digamos, perderla al flexionar abajo tanto la cadera. Entonces, Sí, si yo me pudiese quedar con dos patrones de movimiento de bisagra de cadera, tanto para la espalda como para el trabajo de los femorales, serían o el piernas rígidas o el peso muerto rumano. vale, pues nos quedamos con uno de esos dos. Eso es. Y como concretamos en el... Vale, en la para parte concretar, posterior. para la parte posterior, vamos un poquito desde más arriba hacia más abajo para el glúteo. Sin duda, un patrón de extensión de cadera como podría ser un hip thrust, ya sea libre o sea en máquina. Creo que es muy importante para trabajar, digamos que con el peso muerto nos centraríamos un poquito más en la parte de estiramiento contráctil del músculo y en un hip thrust nos estaríamos centrando más en el acortamiento, digamos en contraer esa musculatura del glúteo. Vale, Con eso tendríamos como dos ejercicios muy buenos para esa zona y acabaríamos completándolo con un curl de isquios, ya sea sentado o tumbado, en función también de la disponibilidad que tengas en tu gimnasio, para acabar de dar un estímulo ahí extra a esta zona y a esta musculatura. para finiquitar. Vale, pues tenemos la pierna más o menos, ahora vamos a ir a músculos pequeñitos. Vale, El gemelo. Vamos otra vez. el gemelo. Hemos ido arriba abajo, ahora de abajo arriba. Vale, el gran olvidado, ¿no? Yep. Digamos. Sí, la verdad es que sí. Vale, gemelo, una musculatura un poco puñetera, siempre se dice, ¿no? Dada un poco por la genética de cada uno. Sí, Pero bueno, básicamente no es un trabajo muy complicado, pero hay que hacerlo. Da un poco de pereza porque es como lo que siempre se suele dejar para el principio de la rutina. Yo lo que recomiendo es, lo haces al principio, trátalo igual que cualquier otro grupo muscular y te acabará creciendo. Menos seguramente que la espalda y las piernas, pero algo acabará creciendo. sí. Para trabajarlo, muy simple, un patrón en el que tengamos la rodilla extendida, ¿vale? Digamos que estemos de pie, por ejemplo, o en una prensa con las piernas estiradas, Vale. en la que hagamos pues una elevación de talones, Así. en la que yo recomiendo, abajo del todo, hacer una pausita de 1 o 2 segundos para quitar ese reflejo de los tendones, que sea toda la musculatura la que hace el trabajo, y arriba marcar bien, también parando un poquito y hacerlo muy controlado. Ese sería uno, y si ya quisiésemos trabajarlo, digamos, otras partes, pero que tampoco, o sea, otras partes diferentes, pero que también están dentro de la misma musculatura, sería hacerlo con la rodilla flexionada, sentado, el mismo gesto, ¿vale? La típica máquina de sóleo, o si no tienes la máquina, pues te pones unos discos en los tobillos, ¿vale? En un bordillo y hacemos el mismo gesto, parando un poquito abajo y marcando bien la contracción arriba. Vale. Con eso tenemos el gemelo más o menos Sí. listo, ¿no? Habría que darle, si lo tienes muy rezagado, es un músculo que, al igual que comentamos con el deltoides posterior, tolera mucho volumen de entrenamiento, entonces le podríamos meter incluso 2 o 3 veces por semana. Cuidado al principio de hacerlo, que son agujetas muy malas el gemelo, Sí. y luego no puedes andar. Porque Luego claro, esto no te lo permite. Andas como un pingüino, sí. Sí, porque tienes que andar como con el gemelo estirado para que no te duela. Sí. O sea que cuidado, id introduciéndolo poco a poco. Vale, vamos a subir un poquito y vamos a el área abdominal. El área abdominal. Sí. Vale. Bueno, aquí hay un poco de... Es otro melón que has abierto. Va de abrir melones un poco el vídeo. Siempre se dice, ¿no? Que no, los abdominales se hacen en la cocina, tal. Qué mítico eso, ¿eh? Se ven cuando eso. Pero al final es una musculatura como cualquier otra. Se puede trabajar, se puede hipertrofiar, se puede ganar esa masa muscular. Es una musculatura estabilizadora que trabaja en prácticamente, me atrevería a decir que en todos los ejercicios, porque
la fuerza del cuerpo básicamente sale de aquí, que es desde nuestro centro de gravedad. Sí. Entonces, digamos que ya con el cómputo global de ejercicios lo trabajamos, pero hay que ir un poquito más allá y trabajarlo de manera específica. Entonces podríamos meter un ejercicio que me gusta a mí mucho, es como lo muy básico, pero que se suele hacer bastante mal, que es el crunch abdominal en polea. Simplemente Es el que hago yo, me encanta. nos ponemos de rodillas en una esterilla, agarramos la polea, por ejemplo, con una cuerda o con un agarre con el que estemos cómodos, dejamos la cadera fija, ¿vale? Dejándola echada hacia atrás mientras estamos de rodillas y buscamos como esa flexión de tronco, como si buscásemos una posición fetal, y a la hora de subir arriba buscamos extender la columna. Y esta sería la manera básica de trabajar todo el abdomen. Importante lo que mencionas, o sea, bueno, no lo que mencionas, sino cómo lo has hecho, porque has curvado la espalda. Exacto. Hay gente, yo cuando empecé en el gimnasio, que la gente empieza sin tener ni idea, yo ponía la espalda súper recta para hacer los crunch, no sé qué, no sé cuál, y lo que hay que hacer es curvarla. Claro, tú tienes al final el movimiento para que esa musculatura se estire, es extendernos aquí, ¿vale? Que sería, como tú dices, curvar la espalda, sería extender la columna, y para contraerla sería flexionarla. Siempre hay que hacerlo, como todos los movimientos, con cuidado. No hay movimientos lesivos, simplemente hay inadaptaciones a un movimiento y que por Eso ahí es. vienen los problemas, las lesiones, etcétera, etcétera. Vale, tenemos el crunch en polea, perfecto. ¿Qué más podemos tener? Pues yo creo que podríamos hacer lo mismo que el crunch, pero invertido, es decir, en un banco, y en vez de estar de rodillas podríamos ponernos tumbados, Tumbados boca arriba en el boca banco, arriba, ¿vale? agarrados a lo mejor a la cabecero del típica, banco. sí, o a una típica espaldera, y buscar descender las piernas aguantando ahí ese estiramiento con las piernas rectas, y luego subirlas empujándolas hacia arriba. Vale, ¿y tiene que tocar el suelo las piernas o No es mejor mantener tensión? necesario, pero a lo mejor sí que en principiantes o en casos un poquito más iniciados, que no tenemos tanta fuerza en esta zona, aguantas solo la bajada hasta que toque al suelo, llevas las rodillas al pecho con las piernas dobladas porque te va a costar menos, las vuelves a subir A y 90 grados. simplemente, eso es, vas un poquito Vale. más incluso y vas aguantando la bajada de las piernas hasta el suelo. Vale, entonces trabajaremos parte superior e inferior de los abdominales, ¿no? Más o menos. Trabajas ambas en las dos, pero bueno, básicamente sería dar un poco más de énfasis a una y a otra en diferentes planos en los que trabaja la columna vertebral. Vale, perfecto. Tiramos un poquito más para arriba. Vale. Vamos a dejar el bíceps para último. vamos al tríceps. Vale, el tríceps. Mira, lo bueno es que voy a poder pillar explicaciones del tríceps para el bíceps, porque trabajan un poco de la misma manera, entre comillas. Vale. El tríceps básicamente son ejercicios de extensión de codo, ¿vale? En los que digamos, tríceps, ¿vale? Viene de 3 cabezas, esto es como un poco típico, pero bueno, Sí. lo digo por si acaso. Ahí tiro, sí, claro. Hay cabeza larga, media y la lateral, ¿vale? Y básicamente para trabajarlo correctamente, lo que tendríamos que hacer son ejercicios de extensión de codo en la que el hombro tenga diferentes posiciones. Es decir, con el hombro neutro, ¿vale? Que neutro es como lo tengo yo ahora. Eso es, ¿vale? En decúbito supino, por Me ejemplo, apunto así de pues, perfil para que te vea la gente, si no. ¿vale? El codo aquí normal. Otras en las que lo tuviésemos por encima de la cabeza, ¿Vale? por ejemplo, ¿vale? Y con esas dos posiciones del hombro ya estaríamos trabajando, digamos que el tríceps en toda su totalidad, por así decirlo. Digamos que preses que vengan por delante del cuerpo y otros que estén por encima de la cabeza. Vale, perfecto. Vale, eso es para tríceps. Para tríceps. Y para quedarnos así con un par de ejercicios, pues podríamos quedarnos con la típica extensión con barra en polea, ¿vale? Hacia abajo, aquí. Y luego podríamos hacer lo mismo, a mí me gusta hacerlo unilateral. Subiríamos como un poquito la polea, poniéndonos una muñequera aquí en la mano y extendiendo el codo por detrás de la cabeza, ¿vale? Estando muy estables ahí, y con el tema de subir la polea a la altura de las caderas para que no nos cueste tanto, estemos un poquito más estables y el movimiento sea un poquito más natural, sin tantas demandas del hombro. Vale, te entiendo, sí, perfecto. Vale, tríceps visto para sentencia. Lo tenemos visto, vale, perfecto. Vamos a por el bíceps. Bueno, un recalco en el tríceps. La gente se cree que solo por hacer bíceps te va a dar tamaño el brazo. No, de hecho el tríceps es lo que más perímetro del brazo ocupa, porque es una musculatura más grande.
Entonces, no hay que dejarlo olvidado y mucho menos siendo lo que más tamaño nos da a las porras. O sea, la gente, en este caso a los hombres, nos gusta pecho grande y bíceps grande. Pues si queréis un brazo grande, no os tenéis que reventar al bíceps, que obviamente también influye, pero el tríceps os va a dar más amplitud para el brazo, más tamaño. Más tamaño en general. Perfecto. Yo creo que solo nos queda el bíceps, si no me equivoco. O, por ejemplo, la lumbar también deberíamos trabajarla. Yo creo que de manera aislada, quitando que tengas algún deporte en específico, como puede ser la halterofilia o algo así, creo que con las bisagras de cadera y los crunches y el resto de trabajo que se lleva ya con pues, por ejemplo, patrones de sentadilla y demás, creo que es suficiente. Vale. El famoso bíceps. Vale, el músculo de Popeye, ¿no? Digamos. Sí, eso es. Un inciso, como hemos dicho en el tríceps, tríceps de 3 cabezas, bíceps sería de 2, ¿vale? Vale. Lo mismo, buscamos diferentes grados de flexo-extensión de hombro para trabajarlo. Desde un plano normal, así, ¿vale? para que la gente Aquí, un plano normal de flexo-extensión de hombro, típico curl de bíceps. Podríamos hacer otro en el que tengamos el hombro flexionado, ¿vale? Con el hombro, el brazo más cerca de nosotros. Como un predicador, ¿no? Eso es, por ejemplo, con el típico en banco Scott. Y luego pues podríamos tener uno en el que tengamos el hombro extendido con el codo por detrás, ¿vale? Como el bíceps Bellician, ¿no? Vale, el típico ahora que está muy de moda, con las poleitas o Con las incluso poleitas, con las mancuernas en un banco inclinado, que siempre y cuando el codo quede por detrás del cuerpo. Vale, entonces sí que recomiendas meter por lo menos uno de cada. Uno de cada, creo que sería lo ideal, ¿vale? Digamos en esos 3 planos del bíceps, creo que sería lo más correcto para un desarrollo total. Vale, en principio también podríamos hablar un poco del antebrazo. Sí, por acabar un poco de completar lo que es toda la anatomía. Bueno, el antebrazo creo que es un músculo que se lleva mucho trabajo con todos los ejercicios de tirón o incluso los empujes, ya solo con esos agarres activos que hacemos. Entonces, pues a lo mejor si por norma general no recomiendo perder, entre comillas, mucho el tiempo en trabajarlo de manera específica. ¿Vale? Otra cosa ya es que, por ejemplo, pues te dediques a el tema de los combates de pulsos y así, que a lo mejor pues ahí sí te interesaría trabajar un poquito más. Vale, una pregunta. ¿Tú recomiendas el uso de straps? Strap es una cuerda que te atas a la muñeca, englobas la barra o la mancuerna y así tienes que hacer menos esfuerzo con el antebrazo y te permite hacer el movimiento de una forma más analítica. Las correas de toda la vida, ¿no? Para entrenar. Pues yo creo que para el entrenamiento de espalda es algo imprescindible a día de hoy, ya que en la mayoría de ejercicios, cuando más hablando de que nos acercamos al fallo muscular, vamos a fallar antes por el antebrazo trabajando la espalda que por los músculos de la espalda. Entonces, lo que nos beneficia el uso de estos straps o de correas para entrenar es que sacamos de la ecuación un poquito el agarre y el esfuerzo que hace el antebrazo, ya que estamos pegados por completo a la barra, al maneral o mancona que estamos utilizando, y entonces la espalda es la que al final es el limitante cuando estamos acercándonos un poquito al fallo muscular. No, sobre todo igual al principio, sí que recomiendo no hacer todos los ejercicios o todas las series con straps para ir fortaleciendo un poquito, haciendo un poquito más de callo en las manos, irnos acostumbrando un poquito más a lo que es el entrenamiento de fuerza, pero en general, a la larga, creo que todo el mundo debería usarlos para hacer unos entrenamientos de tracciones mucho más efectivos y sacarles mucho más partido. Vale, perfectísimo. Entonces, tenemos ya la rutina establecida, incluso con los mejores ejercicios para fomentar nuestra hipertrofia. Hemos hablado de fuerza, puramente. ¿Tú recomiendas meter cardio dentro de los entrenamientos, más allá de lo que has comentado de dar X pasos al día? Creo que el tema de, como dices, de los pasos es como a nivel cardiovascular, es súper importante y es como lo que debería ser la base, el hecho de mantenernos activos a diario. Pero sí que es verdad que también deberíamos dar un poquito de trabajo más específico al corazón, que al final es el músculo más importante que tenemos en el cuerpo. Es el motor. Eso es, para que funcionen también los demás. Entonces creo que podríamos introducir, por ejemplo, un par de sesiones
También un poco depende de los objetivos de cada uno o a lo que más enfoquemos un poquito el entrenamiento, pero como norma general, como hemos hecho todo, creo que hacer 2 sesiones de cardio a la semana estarían bien, entre unos 20-30 minutos, entre unas 120-140 pulsaciones por minuto. Creo que sería bastante positivo y saludable para también mantener nuestro corazón en forma. ¿Y recomiendas que estos 2 días de cardio meterlos consecutivamente? Lo mejor sería separarlos, digamos, a lo largo de la semana, pues a lo mejor hacer uno a principio de la semana, otro al final, o uno hacia la mitad si por lo que sea no has podido y otro lo haces hacia el final, pero bueno, si hay veces que no queda más remedio y lo tienes que hacer 2 días seguidos, Pues lo empalmas. no hay ningún problema. Siempre Vale. va a ser mejor que no hacer ninguno. Vale, perfectísimo. Pues ya tenemos toda la rutina hecha, con todos los... Te haría solo un matiz que creo que es importante, es como un poco lo que se habla, el cuándo hacer el cardio, antes o después de las pesas. Muy buena esa, sí, es cierto. Lo que creo es que lo ideal sería hacerlo lejos de la sesión que hagamos de entrenamiento de fuerza, ya sea antes o después. En caso de que tengas que hacerlo seguido, ¿vale? Porque no tengas más tiempo o por lo que sea, siempre lo haría después del entrenamiento de fuerza, para que, digamos, esa parte que es la menos demandante no te lastre para la parte que es más demandante, que sería lo que es el entrenamiento de fuerza. Vale, muy buen apunte. Y recordemos que para hacer ejercicios, para empezar a entrenar, básicamente hay que hacer series de aproximación, que sería nuestro calentamiento. Eso es. Es mejor hacer el cardio al final, como bien dice Zambruno, porque al principio pues ya calentamos con el propio ejercicio, pero con menos peso para ir habituándonos a luego tirar ya la serie efectiva, ¿no? Eso es, exactamente. Vale, tenemos la rutina con todos los ejercicios, la verdad es que muy completo. Vamos a hablar un poquito de suplementación. Suplementación. ¿Vale? Vaya melonazo, este es el melonazo de todos los que hemos abierto de la frutería. El melón, ¿no? Vale, ¿qué es lo que tú recomiendas basado en evidencia científica, fuera el marketing, fuera lo que te recomienda el mítico influencer de gimnasio que se toma todo lo que encuentra, ¿vale? Bueno. ¿Cuáles son los que tú tomas y que tienes certeza de que funcionan? Pues creo que los mejores suplementos Son los amigos. son los buenos amigos. No, es broma. Como te dije al principio cuando me preguntaste sobre cuál sería la mejor rutina y demás, que te hice la punta de la hidratación, Sí. creo que ese es el mejor suplemento totalmente gratuito que podéis tener, que es que bebáis el suficiente agua, que tengáis un buen equilibrio de electrolitos, ¿vale? Que toméis sal con las comidas de manera controlada, que también es importante para estar hidratados, el tema de tomar sal, aparte del agua. Y creo que ese sería para mí el más importante. Ahora, si ya me dices que... Un segundito. Sí. ¿Recomiendas que mientras entrenes bebas agua? Bebas agua y no bebas agua, sino que también tomes sal. Mientras entrenas. Mientras entrenas, Ojo. intraentrenamiento, porque al final, cuando nosotros tenemos esa sudoración, esas pérdidas de agua, no solo perdemos agua, sino también perdemos sal, que es súper importante para que las funciones hormonales de nuestro cuerpo y la contracción muscular funcionen correctamente. O sea, ¿pero dices directamente echar sal en el agua? Sí, no es como lo más, lo más agradable de tomar, pero sería ideal que no solo repongamos depósitos hídricos, sino también de electrolitos. Vamos a ver, en un litro de agua, ¿cuántas cucharadas de sal para que la gente no vaya ahí o vaya al mar, coja agua del mar y se lo beba en casa, claro? No, creo que por norma general, si son entrenamientos que normalmente a la gente no le suelen durar más de 45 minutos, una hora, creo que no hace falta tampoco ser como tan tiquismiquis de tomar la sal intraentrenamiento, pero si ya nos fuésemos a entrenamientos un poquito más largos, o sobre todo en verano cuando sudamos mucho más, no sé si alguna vez os ha pasado entrenando que tenéis como esa sensación de mareo, como que te llega la fatiga antes de terminar el entrenamiento. Sí. Eso es por deshidratación y no solo del agua, sino también es de la sal. Entonces, consejos que te puedo dar, pues con los suplementos que te voy a mencionar ahora, si alguno tiene algo de sabor, mezclarlo con el agua para tomarlo intraentrenamiento y así metes la sal y no te tomas el agua con sal, que yo cuando empecé a tomarlo
lo intenté y de verdad que es que no lo hagáis porque es Pero- asqueroso. Pero en proporción, para que la gente sepa una proporción. Tenemos un litro, Sí, un litro de digamos que agua. por cada, mm, más o menos, vamos a decir, 2,5 litros, 2 litros de agua, tomar un gramito de sal. Vale, perfecto. Tenemos esa referencia. ¿Esto se puede tomar en forma de suplemento? Es decir, algún tipo de polvo que tenga ya electrolitos o para que la gente igual... Sí, hay muchos y hay gran variedad de, pues lo típico de, como tú dices, de polvos, o lo hay en cápsulas efervescentes de electrolitos, pero bueno, yo siempre abogo por no gastar el dinero en cosas por gastar, y creo que los típicos sobrecitos de 1 gramo de sal yodada, Sí, creo que con eso vas bien, vale, con lo que te voy a comentar ahora. Que me vale. comentabas suplementos. Pues bueno, ya Sí, te he comentado el tema de la hidratación, que creo que es súper importante y que muy poca gente de la población, ya sea deportista o no sea deportista, lo lleva bien a cabo. sí, Eh, Cosas que tengan la mayor evidencia y que yo crea que son beneficiosos, bueno, como el más famoso, que sería un inciso antes de nada, sí. quitando la hidratación de lo que voy a decir ahora, creo que nada es obligatorio, simplemente son, como decimos, suplementación, no sustituyen a nada, es como un pequeño extra que le damos al cuerpo, pues para la recuperación, mejora el rendimiento, mejora la salud en general. Para tener un impulso. Eso es, un pequeñito, pero que, como digo, no es nada obligatorio. Eso es. Sería como decía, la creatina, La creatina, sí. ¿vale? Ya que, bueno, pues es un depósito más que tenemos en el cuerpo, que se libera para obtener energía, que de manera normal, pues con la alimentación que tenemos, esos depósitos de creatina nunca se llenan del todo, y tomándolo de forma exógena, aparte de lo que tengan los alimentos, pues conseguimos como tener esos depósitos disponibles para, digamos, tener como un aporte extra de energía entrenando. Ayuda también a la recuperación muscular, y bueno, ahora hay muchos estudios y se están investigando y sacando muchas evidencias de los grandes beneficios que tiene, como por ejemplo puede ser a nivel Cerebral, ¿no? psicológico, sí, que el retraso de la demencia, mejoras En la a memoria, nivel, sí, incluso he oído yo, sí. incluso se está empezando a investigar, o se lleva ya investigando un tiempo, que es beneficioso para prevenir o para curar algunos episodios de depresión, pero bueno, son todo cosas que creo que están verdes aún, creo que no hay nada como súper firme, pero bueno, se está viendo que es un suplemento que tiene beneficios en varias regiones de lo que es el cuerpo y los hábitos y demás. ¿Te quedas calvo si tomas creatina? No, eso es un estudio que se desmitificó hace mucho tiempo, se ha demostrado infinidad de veces que no, no está relacionado con la pérdida de cabello, entonces tomarlo sin problema, y que si nos quedamos calvos es por la genética y no por, Es que no por tomar creatina. nos están mirando, dice, perdón, perdón, es que yo con este hombre no puedo. Vale, entonces, agua con sal durante el entrenamiento, Ujú, creatina para mejorar el rendimiento y la recuperación. ujú. ¿Qué más? Estos serían como las dos cosas que me quedaría a nivel general, Sí, solamente. Ahora ya, si por ejemplo eres una persona que no toma suficientes fuentes de omega 3, como pueden ser los pescados azules, el hecho de suplementarte con un omega 3 de calidad es bastante beneficioso, o incluso si tomas pescado azul, se está como investigando o demostrando que no llegamos a tomar la cantidad suficiente de omega 3 con la dieta, y a veces, en según qué casos, es recomendable suplementarnos con esto, que al final el omega 3 es un ácido graso que tiene infinidad de beneficios, tanto a nivel cardiovascular como a nivel de ser antiinflamatorio intestinal, y muchas más propiedades. vale, tenemos el agua con sal, la creatina, el omega 3. Ujú. Y bueno, si quieres que te dé un cuarto, que te lo voy a englobar en dos, pero creo que no, creo que no es, y esto ya sería como darte el, el pequeño extra, ¿no? Aparte Sí, de todo, que sería para mejorar u optimizar un poquito más lo que es el tema del sueño y el descanso,
que podrían ser lo que es la melatonina, que es lo que segregamos por la noche para que digamos que nuestro cuerpo vaya apagando un poquito la actividad y consigamos conciliar el sueño. Eso es cuando hay ausencia de luz, ¿no? Eso El es. cuerpo segrega melatonina para que ya entienda que te vas a ir a dormir. Eso es. Sí. Que bueno, es lo que digo. Simplemente sería como para rizar un poquito más el rizo en cuanto a dar algún suplemento más. Y a lo mejor el bisglicinato de magnesio, que al final es una forma del magnesio, vamos a decir magnesio por no ponernos muy técnicos, que también pues ayuda al tema del descanso también. Mira, yo tomo omega 3, creatina y magnesio. Y cuando duermo un poquito mal, melatonina. Porque, por ejemplo, igual la gente se cree que la melatonina hay que tomarla cuando duermes mal, hay que tomarla todos los días, genera adicción, no. No es que genera adicción, porque no te vuelves como... no te crea una dependencia física, por así decirlo, pero sí que se gana tolerancia, ¿vale? Hablemos más de adicción, hablemos de tolerancia. Vale. Entonces, como tú dices, sí que conviene a lo mejor, pues como la cafeína del café, que llegas a un punto en el que necesitas más y más café para tener los efectos que te repercute la cafeína, pues con la melatonina a lo mejor también conviene estar periodos de ausencia de ella, para que de verdad cuando necesitemos, pues por motivos, estrés, lo que sea, que nos cuesta más conciliar el sueño, ese efecto positivo que nos da este suplemento. Vale, perfecto. Entonces nos quedamos con Nos quedaríamos, bueno, sí, dime. el agua con sal. Ujú. Cuidado que viene un coche. Intraentrenamiento, ¿vale? Más que agua con sal, digamos, correcta hidratación, ¿vale? Porque Vale. lo que he dicho no es específicamente obligatorio, sobre todo porque la mayoría de la gente no hace entrenamientos tan extenuantes, pero Vale. que puede ser interesante en según qué casos. Vale, perfecto. Hidratación, Ujú. creatina, Exacto, omega 3, eso es. bisglicinato de magnesio Ujú. y melatonina. Y te voy a dar un pequeño extra, El bonus track. el bonus track, que creo que debería estar al igual que en el mismo nivel que la hidratación prácticamente, que sería de cara al descanso, a mejorar el descanso, más que estos dos últimos suplementos que te he dado, ¿Sí? que a veces siempre buscamos como la píldora mágica, ¿Sí? pero es tan sencillo como dejar las pantallas, la actividad, buscar algo que de verdad te tranquilice, como leer, tener una charla o algo así interesante antes de dormir, no tener como esos estímulos de pantallas azules tan constantes, al menos unas 2 horas antes de dormir. Uf, eso para mí es imposible, macho. Es complicado, pero si lo intentáis hacer un poquito os vais a dar cuenta como que cuando alejáis más la hora que dejáis el móvil de cuando os vais a dormir, que vais a descansar muchísimo mejor. Pues mira, eso es una cosa que yo intento cambiar, pero siempre me pongo una serie. Es que de hecho, incluso como que al ponerlo, igual lo veo 2 minutos, pero tengo que ponerlo para que me entre el sueño. Ujú. Que es una Pero manía bueno, malísima que tengo, de verdad. incluso si ves alguna serie, que sea ver la serie y ya está, no tener como el estímulo de me mandan un WhatsApp, lo cojo mientras veo paro el Ya, ya, capítulo ya. para ver la serie o la película, Sí, pero sin ninguna distracción, simplemente intenta de concentrar en una sola actividad para ir relajando un poquito los niveles de estrés y bajar un poquito el cortisol del día a día, que por desgracia tenemos tan alto toda la sociedad, eso es otro melonazo que hoy no vamos que a hoy abrir. no vamos a abrir, pero bueno, eso sería un poquito lo que te puedo aconsejar del tiempo que llevo yo como entrenador y en el mundillo del fitness, y lo que creo que merece la pena o que puede ayudar un poquito a lo que es la mayoría de la población. Como decimos siempre, en general, todo se puede especificar mucho más. Hay muchos matices, muchos casos individuales, pero creo que a nivel general ha quedado una charla chula y yo creo que me quedaría con estas cosas. Vale, perfecto. Nada, que hemos hablado de todo lo que teníamos que hablar más o menos, que es lo que hemos dicho al principio del vídeo. Ujú. Sí que me gustaría expedir el vídeo con estas vistas. Creo que da más empaque, ¿no? Vente por aquí, por favor. Tengo que hacerte una pregunta que hago a toda la gente que entrevisto. Espera, déjame meterme aquí, eso es. Y es, si pudieras dar un consejo al Adrián Zambruno del pasado, Ujú. ¿qué consejo le darías? Buena pregunta, la verdad. Y
Es que esta pregunta nunca se la digo a los entrevistados, a no ser que vean los vídeos, que en este caso, por lo que veo, no. Algo he visto, Pues le he pillado un pero poco a contrapié. no sé si las hacías en todos los vídeos. Pero, ¿qué consejo me daría a mí mismo de hace cuántos años, más o menos? Pones tu edad. Vale. En un momento malo que hayas tenido, ¿qué consejo te hubieras dado en ese punto? O Pues sobre los 19 o 20 años me diría que me ponga las pilas y que ojalá haber empezado antes, mucho antes. Siempre he hecho deporte y siempre he tenido como este estilo de vida, pero ojalá haberlo empezado a hacer de manera más consciente siendo un poquito más joven. yo creo que también la gente que vea este vídeo va a ser un consejo que también pueden aplicar para ellos, que Ujú. hacer ejercicio es bueno, que vas a mejorar a nivel físico y mental, y que yo creo que con las pinceladas que hemos dado la gente ya puede tener una estructura sólida, me atrevo a decir, para que empiecen a dar ese cambio, ¿no? Sobre todo, como muy bien has dicho, el cambio físico y mental, nos hemos centrado mucho en lo que es en la parte de entrenamiento y suplementación y demás, pero creo que de verdad lo que cambias realmente cuando empiezas a cuidarte y tienes como un pequeño objetivo que vas siguiendo día a día, es que a nivel mental, día a día eres una mejor versión de ti mismo y a lo mejor al principio no te das cuenta, pero cuando ya lleves un tiempo y eches la vista atrás, te vas a dar cuenta de no solo cómo has cambiado físicamente, sino de la persona que te has convertido con el paso del tiempo, gracias a tomar buenas decisiones, como es cuidarte, hacer más ejercicio, hidratarte mejor, descansar un poco más, que solo son beneficios y no hay nada negativo de hacer las cosas de esta manera y de forma responsable. Y aunque creas que eres un bicho raro por entrenar, por no comer mal, por no beber alcohol y demás, que sepas que al final toda la gente que hace eso, al final acaba en el gimnasio, acaba dejando el alcohol, acaba dejando de fumar y acaba siendo más sana porque es a lo que te lleva la vida y es como realmente tendrás una buena calidad de vida cuando seas mayor. Y si la gente que no lo deja, pues no sé si igual es aventurarme un poco, pero creo que la gente que se cuida y tiene una buena salud en general es más feliz que la que no lo hace. Factos. Muchas gracias, Adrián Zambruno. A ti por invitarme, por estar en tu ¿Cómo canal. podrían contactar contigo si quisieran que les lleves? Pues si quieres déjales por aquí mis redes sociales y nada, pues me podéis comentar por mensaje directo si tenéis alguna duda, lo que sea, no solo para contratar mis servicios, oye, si tenéis de lo que hemos comentado alguna duda o queréis que profundice en algo más, pues yo encantado de hablar con vosotros por ahí y si ya queréis poneros manos a la obra, pues oye, que sepáis que estoy disponible para entrenaros, ayudaros a tener mejores hábitos, comer un poquito mejor y nada, pues nos vemos por ahí. Si os mola el vídeo, dejad un like, un comentario, suscribíos, que es completamente gratuito y me ayudáis un montón. Y quiero hacer una... Dime. Y os pondréis más fuertes si os suscribís. Sí, de hecho, con darle al botón ya aumentas 2 kilos de masa muscular. Y quiero hacer una mención especial a mi cámara Cicero, por favor, que ha estado yendo marcha atrás todo este vídeo. ¿Quieres decir adiós a la gente? Me duele. Dejad un like por este hombre que es enorme. Chicos, nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Espera, me estoy riendo porque has pisado una mierda. ¿La llega a pisar?